doctor Cruz. Adelante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario. El día de hoy tenemos como invitado al doctor J. Cruz García Alvarado, quien nos va a hablar de su experiencia en el arte agricultura. Es una experiencia única. Y bueno, ¿quién es el doctor Cruz? El doctor Cruz García Alvarado, o Cruz Gali, como es su nombre artístico, es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus investigaciones se relacionan con el paisaje y el turismo rural. Son de particular interés para él el diseño de jardines naturalistas y la percepción del paisaje. Es miembro fundador de la Academia Mexicana del Paisaje y de la Maestría en Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Fue además presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental en el periodo 2009-2011. Inició su actividad en la pintura desde 1994 y a través de esta ha vinculado el arte con la ciencia, en particular con la agricultura. Ha realizado algunos proyectos insignia donde reflejan esta vinculación y que hoy nos presentará desde el proceso creativo. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor J. Cruz. Gracias. Pues muchas gracias al Campus Veracruz por esta amable invitación que me hacen para presentar otra cara de la moneda, ¿no? Desde la parte desde el arte, puesto que mi trabajo en la institución desde el 99 que ingresé, pues ha sido como investigador y luego como estudiante de doctorado y ahora como profesor investigador. Pues bien, para platicarles a ustedes un poquito sobre este binomio arte-ciencia no ha sido fácil y créanme lo que me ha acompañado toda la vida. Es decir, cómo ligar una cosa con la otra sin estar peleadas y vivirlo diario, a día en la práctica. Ha sido un reto muy padre, muy interesante, pero bueno, obviamente la ciencia es lo que es mi formación. Soy, como ya lo mencionó la doctora Mónica, soy agrónomo de formación. El método científico lo llevamos estrictamente desde las tesis, tanto de la licenciatura hasta el doctorado. Bueno, obviamente eso me rige. Pero también en lugar de verlo de una manera rígida o complicada de la parte cognitiva, creo que ha sido el alimento para poder alimentar la otra parte del cerebro, que es la parte creativa. Entonces, por eso quiero hablarles hoy, el día de hoy, cómo la ciencia puede ser útil, como lo decía Leonardo da Vinci. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Entonces, ese ha sido siempre mi interés, cómo comunicar, expresarme o comunicar algún mensaje, y sobre todo en la agricultura, que es un poco innovador el caso, a través del arte. Entonces, desde mi formación en la Universidad Autónoma de Chapingo, soy egresado de fitotecnia, entonces todo ese interés por las plantas yo lo quería traducir, pues no tanto en el campo, porque pues sabía que habíamos muchos agrónomos y yo dije, ahora quiero yo traducir las mazorcas en papel de colores, ¿no? Y ese fue como que una parte muy motivante desde la infancia que traje mi gusto por el arte. Y así que la naturaleza también desde luego ha jugado un papel sumamente relevante en mi proceso, tomando inspiración a través de las plantas, las flores, los procesos naturales, incluso el doctorado, son temas que llevé a cabo relacionando ambas, tanto el arte como la ciencia. Entonces, como decía Plinio el Viejo, desde el artista renacentista, la contemplación de naturaleza ha llegado a convencerme, y así lo veo yo, de que nada de lo que podemos imaginarnos es increíble. Yo creo que el día que los humanos perdamos el efecto sorpresa o el efecto de sorprendernos, ese día morimos. Así que cada día nos sorprendemos, a mí me sorprende cada día lo que pasa en los proyectos, en las plantas, en las flores, las abejas. Cada situación que vemos, un amanecer, un atardecer, es parte de la inspiración. Así que aquí una de las preguntas claves que yo siempre me he hecho es qué es la creatividad, incluso en discusiones con colegas científicos o colegas artistas. Bueno, yo estoy como que en medio, pero más bien soy científico porque es mi formación ahora sí que formal, y en la práctica pues he hecho ambas. Entonces, la creatividad, dice el doctor Escobar y Gómez González, dice que es una función cerebral que
bueno, sobre todo cognitiva, que asocia, analiza, interpreta conocimientos adquiridos para generar nuevas ideas que beneficien al individuo o a la comunidad. Otra vez volvemos a hablar de la ciencia beneficiando algo, tiene un fin común para transmitirlo. ¿Cómo lo vamos a transmitir y cuál es ese fin? Entonces aquí es donde yo también me hice la interrogante, bueno, si voy a pintar, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el contenido que voy a pintar? ¿Voy a pintar un autorretrato? Quizá para la gente no le diga mucho, y ha habido artistas muy relevantes, pero no era mi objetivo. Mi objetivo inició todo esto por tratar de representar eventos en la agricultura, y ese es significativamente importante porque es mi formación. Entonces, en los 90, cuando yo egresé, terminando la carrera, me dije, bueno, voy a trabajar un poquito mucho del arte, ya lo vengo trabajando desde el taller de la universidad donde estudié, a la par de la carrera. Entonces ya quería yo encontrar mi propio estilo, pero bueno, obviamente sonaría un poco arrogante decir que es mi estilo cuando apenas empezaba, y sigo trabajando. Eso es muy difícil que se logre hasta con el tiempo, y el público lo dice, ¿no? O sea, los demás. Sin embargo, para mí el puntillismo era muy importante. Recuerdo el maestro Artemio Cruz León de Chapingo, me encargó en aquellos años unos dibujos en tinta china, que era básicamente los arados, las yuntas, y lo empecé a trabajar de esa manera. Entonces hice algunos ejercicios de ilustración científica con puntillismo y tinta china. Me gustó mucho el ejercicio, y alguna vez en alguna película vi algo de puntillismo, y después encontré a este señor, Georges Seurat, que es de Francia, de finales del siglo XIX, y trabajó toda la parte del neoimpresionismo. Es después de los tradicionales impresionistas como Van Gogh, Gauguin y todos ellos. Él trabajó también el puntillismo, pero de una manera muy inteligente. Es decir, hacía que los puntos estaban debidamente marcados de pinturas de colores distintos, tal manera que el ojo era el que asociaba los colores, no el artista. Él no agarraba y hacía las mezclas en su paleta, sino que el ojo humano, ya una vez que estaba plasmado, como lo vemos en esta imagen, los bañistas, son puntitos que desde lejos logran hacer las combinaciones. Esto me motivó mucho, y yo también quiero intentarlo por ahí. Y ahí empezó la parte de trabajar ¿cómo le llamaré? El figurativo. Finalmente hay dos vertientes importantes, el figurativo y el abstraccionismo o el abstracto. Yo me fui más para lo figurativo para poder comunicar eso que yo necesitaba, que era una necesidad de hacerlo. Tuve la fortuna que en ese momento, la vida me presentó a personas muy importantes en ese deambular de búsquedas, y una de ellas me dice el doctor Agustín López Herrera, que fue mi director de tesis de ahí de Chapingo. Me dice que por qué no les ayudaba a hacer la imagen de los posgrados de aquel entonces. Incluso algunos de ustedes, como el doctor Ponciano, que está por aquí con nosotros, me tocó participar. Él estaba, creo que, jefe administrativo ahí en Zootecnia, y también trabajé con ellos la imagen para Zootecnia. Entonces, el crear a mí ha sido siempre un reto que me autopongo. Siempre me estoy preguntando cuál es el reto del día de hoy, ¿no? Entonces, crear, obviamente, desde la nada, pues no tendría sentido. Tenemos que tener unas bases científicas, bases de algún contenido que nos puedan dar la pauta a expresar algo. Entonces, todos los conocimientos que aprendí en la universidad como ingeniero agrónomo, más todas las experiencias que he tenido, asumémosle a la experiencia que vengo de un medio rural, de una comunidad donde labré la tierra, sembré el maíz y el frijol, siguiendo a mi padre en la yunta. Todo eso me dio los elementos para poder entender, obviamente, razonar este lenguaje e interpretarlo. Es ahí donde la innovación tiene mucho que ver con la creación. La innovación es algo de lo que ya se existe, pero se va a recrear. Entonces, el arte es recrear. Yo me inspiré en Georges Seurat, en los puntillismos. Lo pueden ver aquí en estas imágenes que estamos viendo. Son las primeras imágenes de aquellos años, pero finalmente ya estaba yo manejando el puntillismo, creándolo, y luego los alcatraces de Diego Rivera como temática. Entonces tiene muchísimos elementos de diferentes artistas, y cada quien va forjando en el camino su propio estilo o su propio lenguaje. Entonces mi lenguaje era básicamente recrear. El dibujo nunca hay que dejar de hacerlo. El dibujo es parte cotidiana también de ese reto que me impongo diario, que qué voy a hacer ahora. También hay que dibujar. El dibujo creo que es la base de toda la expresión artística cuando se trata de una manera responsable, creo yo. Entonces he tenido maestros fabulosos también, afortunadamente, pero lo que sí me apasiona mucho, y varios de ustedes se los he comentado, es el color. Los colores trato de manifestar también, no solamente en la forma, sino también el color manifiesta expresiones, manifiesta estados de ánimo.
Parecería que por lo que ven aquí yo siempre soy una persona muy feliz, no se equivocan mucho, pero también tengo ratos complicados. Creo que todos en la vida lo hacemos, somos seres humanos, somos seres emocionales, pero de alguna manera me identifico más con los colores, dar formas, dar vida, etcétera. Muchas de las imágenes vamos a repetir un ratito, pero eso para dar una idea de lo que es mi desarrollo y sobre todo mi interés por el color. Algunas de las obras bueno, a nivel como una línea del tiempo, pero muy general, bueno, pues trabajé siempre con maíces, siempre me han apasionado el mundo de los maíces, de los colores, el movimiento, las formas, como le vemos aquí en esto, los alcatraces, y acá abajo a la derecha está una obra que es el Jardín de Texcoco. Esta obra creo que es histórica, porque el jardín ya no existe, desde luego así, esto fue en el 99, cuando hice mi tesis de la maestría, es una acuarela que en un formato bastante grande, que simboliza o que tiene cada uno de los árboles, es la taxonomía urbana, es decir, la composición arbórea o la paleta vegetal de entonces del Parque de Texcoco. Entonces, yo creo que también es un documento histórico, no solamente visualmente atractivo, si quisiéramos verlo de esa manera. Después del 99 voy a seguir con el tiempo, porque es como lo estamos representando aquí. Me fui a la Universidad de Sheffield a estudiar el doctorado. Bueno, pues allá todo gris, todo nublado todo el tiempo, y bueno, quise retratar eso también en esta imagen que está acá arriba a la izquierda, la Torre de Artes de la Universidad de Sheffield, donde yo estuve. Y bueno, desde luego mi amor por los jardines. Ahí empieza también, desde luego, toda una historia interesante, ya no ver solamente el maíz, la agricultura, etcétera, sino que ahora es la parte que buscaba yo. Ese amor por las plantas, pero hacia la parte más estética, hacia la parte ecológica y sobre todo ambiental. Entonces, eso me movió mucho. Regresé y bueno, eso fue en el 2005, cuando ya regreso aquí empiezo a seguir trabajando temas, desde luego, como Trascendencia, que es una obra que para mí significa mucho. Yo la dediqué a una persona que me ayudó mucho aquí en el colegio, desde entrar a la institución, y sobre todo en memoria del doctor Figueroa, para que de alguna manera muchos de nosotros que estamos aquí en la institución, gracias a esa persona que creó en nosotros y que de alguna manera, ojalá que no le estemos defraudando, no a una persona, sino al país, creando ciencia y haciendo cuestiones aplicadas. Entonces, de alguna manera, tiene una dedicación especial. Y otros cuadros como los de Bajo sobre las Flores de México para congresos, que además eso se ha convertido en una situación que después ya me contrataban muchos, incluso en Campus Veracruz, la doctora Silvia López, que me contrató para hacer el doctor Ponciano, para hacer ilustrar algunos eventos científicos, sobre todo, ¿no? De encuentros, congresos, etcétera. Entonces, todo esto es más o menos un recuento del trabajo que he estado en búsqueda de buscar que sea un yo, y que me ha costado mucho. Quizá todavía no lo logre, pero pues ahorita ya estoy dejando esto, estoy tratando de evolucionar en otras cosas que no lo presento el día de hoy, pero ya quiero más libertad. A veces esto es muy apretado, es mucho puntillismo, es demasiado trabajo. Creo que para hacer una de estas obras es demasiado tiempo. Acá abajo está Agroecosistemas, que es una de las obras que presenta el Campus Veracruz, y me da muchísimo gusto y les agradezco que tengan esa confianza de tener una de mis obras, y la tienen por todos lados, la doctora Lango. Y a todos los académicos les agradezco mucho. Y bueno, cada una tiene un contenido. Acá arriba, Por la Paz de Fresnillo, es un proyecto que voy a hablar más adelantito. Acá, Nostalgia y Orgullo, es de la Universidad Autónoma de Chapingo. Todo quien estudiamos en la Universidad Autónoma de Chapingo aquí describe básicamente 7 años de historias, de experiencias que vivimos en esta universidad, y que nos ofrece un ambiente libre para poder hacer lo que queramos a nivel nacional, y nos preparamos en sus aulas. Y este último proyecto de Mariposa en Movimiento, que también he participado del doctor Collado, me ayudó en alguna parte. Hago énfasis en los procesos de Campus Veracruz, que es precisamente para quien estoy hablando en este momento. Y bueno, el Campus San Luis Potosí, también me han pedido esta obra, que también fue el doctor Vinaja, que le hice para nuestra tierra, porque nos identificamos. Yo soy Zacatecas, y de alguna manera nuestras plantas de los paisajes del desierto son interesantes. Aquí está Trascendencia, esta es la obra que le estaba comentando, que se hicieron litografías también, y se presentó todavía en vida el doctor Benjamín Figueroa en el Campus San Luis, a quien se dedicó, y esta obra original está justamente en el auditorio de ese campus. Bueno, algunas otras, repito, con jardines, con plantas que tienen que ver con ello, con sus años. Ya describí estas. Los materiales que trabajo son diversos. Algunos son acuarelas, en su mayoría de las que no son acrílicos, que se permite trabajar en formatos grandes, o lo que es como este es óleo, que es una técnica también interesante.
Y quien de ustedes en Veracruz no lo conoce, ojalá que sea el caso, es el Campus Veracruz, es el mural de agroecosistemas tropicales. Y aquí quiero resaltar la participación de todos ustedes, de los académicos, sobre todo estudiantes, que los que están ahora. Este es trabajo no solamente de un servidor, sino obviamente me tocó y fui el afortunado de ponerle el color y darle vida, digamos, pues sí, poner las imágenes. Sin embargo, todo el contenido es un contenido colectivo. Me gustó mucho ese ejercicio, este trabajo, porque fue un trabajo de todos los académicos. Recordarán académicos que estuvimos en una reunión ahí en Veracruz, trabajando sobre qué era lo que querían el pasado, el presente y el futuro. Entonces ahí están representados varios de ustedes, el doctor Holguín, la doctora Carmen Álvarez y muchos de ustedes actores que finalmente le dieron vida al campus desde el inicio. Entonces aquí se representa en este mural y qué orgullo para mí haber dejado una huella en su campus. Entonces es algo muy halagador y se los quiero compartir. Desde luego esta es de las obras más recientes de ustedes que, bueno, afortunadamente la siguen promoviendo. Esta es de las últimas obras también ya como que aquí terminé con el estilo del puntillismo. Quiero evolucionar desde luego, pero creo que este es el punto de partida donde quiero terminar esa parte que también es muy demandante en tiempo y quiero ser más libre, más volar en la técnica, ¿no? Esta obra, como dice ahí, para mí representa mucho la dualidad entre la vida y la muerte. Representa la alegría, la melancolía y en una concepción muy espiritual es el universo. Entonces es el jardín de mis sueños, es como se titula, y es una manera como de llevar esto a un lienzo. La original ya no está conmigo, la compraron en Monterrey, pero esta es una que, bueno, pues obviamente, incluso es imagen del Congreso de Horticultura Ornamental Ornato 2022 de este año. Todo que tiene con flores. Y bueno, este proyecto de jardines que se hizo también para el municipio de Fresnillo fue con un grupo de jóvenes que querían la paz. Ustedes saben, la violencia en el país ha estado muy complicada. Zacatecas no es la excepción, de hecho es uno de los estados con mayor delincuencia, desafortunadamente, y en Fresnillo no es la excepción, y es donde yo soy. Entonces, este grupo de jóvenes se acercó a mí a pedirme que hiciéramos algo. Hice una acuarela que habla de la paz, entonces ellos aparte lo llevaron a un mural, en una de las colonias más conflictivas ahí en la ciudad, y bueno, tuvieron una experiencia grandiosa a tal grado de que me han dicho de que no han borrado el mural y lo han respetado. Voy a hablar enseguida de algunos proyectos que yo considero en cine, es decir, proyectos muy importantes, no solamente en mi carrera en el arte, sino también en esa dualidad entre arte y ciencia. El primero es Explorando el Paisaje. Este fue un proyecto que tiene que ver con mi estudio del doctorado. Y aquí me acompaña, como verán la imagen, la doctora Bauer, de Lourdes de la isla de Bauer, amiga muy cercana de muchos años. Y ella me prometió antes de irme al doctorado que si yo exponía en Londres, ella me acompañaría. Y miren, se me hizo realidad y ella me estuvo acompañando, representando a la institución y además como persona. Entonces, este proyecto tiene que ver, lo que se presentó básicamente en Explorando el Paisaje, aparte de muchos paisajes, sobre todo ingleses, también presenté Tiempo y Espacio. Es un proyecto ciencia-arte totalmente, porque aquí básicamente lo que describe son la manera como estuve estudiando dentro del doctorado las comunidades de plantas. Una comunidad de plantas, que este es el ejemplo de 1 metro cuadrado, cómo se estuvo dinamizando en tiempo y espacio durante 10 semanas. Y a las 10 semanas se fueron traduciendo en imágenes, ¿verdad? Las manchas verdes, cómo se fueron haciendo más extensas y luego se eliminaron. Aquí ya hay una decadencia de esa comunidad de plantas. Es como estudiar ese metro cuadrado visto desde arriba y eso traducirlo a colores, que haya una sucesión lógica, y para eso llevó desde luego un proceso creativo que, lejos de entenderlo aquí, porque aquí está muy pequeña la imagen, pero aquí se llevó el estudio de cómo hacerlo. Toda esta colección la tiene ahorita el Colegio de Posgraduados, lo compraron hace algunos años, con una negociación que se les dio muy buen precio para que se quedara también. Para mí era muy importante que lo tuviera. Entonces está en la biblioteca del Colegio de Posgraduados. Entonces, no sé, encontrar un lugar con la misma secuencia, sería interesante hacerlo, porque creo que tiene mucho de contenido que vale la pena. Otro proyecto es Expresarte la Tierra, tributo a los cultivos nativos de México. Aquí fue un proyecto con el SNICS, el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. En el 2012, en esa época, con Enriqueta Molina al frente, la directora del SNICS, me propusieron hacer el proyecto. Muchos de ustedes, incluso tengo conocimiento, están al frente de redes
investigación de varios de los cultivos, tanto ornamentales como básicos o de cualquier otro. Y entonces se hizo en ese año un compendio de todos los cultivos. Se me pidió que hiciera una breve historia de cada uno de los cultivos y sobre todo una revisión bibliográfica, cosa que fue mi encomienda, mi proyecto. Hablar, por ejemplo, de chayote, toda la historia del chayote, y me apoyé muchísimo también en los representantes de cada una de las redes de trabajo, como el doctor Arturo Pérez Vázquez con Jatrofa, y así con cada uno de ustedes me ayudaron mucho. El doctor Cadena Íñiguez me ayudó mucho con la parte de chayote, y así podemos. El colegio es protagonista definitivamente en la agricultura, y estuvieron muy presentes apoyándome, no solamente el colegio, sino todo a nivel nacional, cada uno de los representantes de los 40 y tantos cultivos. Realmente fue un trabajo titánico, pero muy, muy, muy reconfortante los resultados. De ahí lo que hicimos fue básicamente estar investigando, creando. Esto es parte del proceso creativo que les quiero, a lo mejor esto es lo que no se sabe siempre o casi no, y eso quiero enfocarme el día de hoy también, darle un poquito también de peso, qué cosas están detrás de crear algo, de una portada de un libro o de una obra. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, crear es absorber, sentir realmente el trazo, la forma. Y bueno, para eso conviví con los cultivos, desde el camote, la verdolaga, la papaya, todo eso. Recuerdo, y que en paz descanse, nuestro amigo Catarino, de aquí del campus Veracruz, que me dijo que la papaya que yo había dibujado no era la mexicana, el amaradol, que era otra cosa, ¿no? Sin embargo, dice, pero te la paso. Entonces estuvo muy interesante, tengo esta anécdota de Catarino. Y bueno, así, trabajando con los colores, las tradiciones, la creación a través de las formas. Fue un proyecto que duró 6 meses, pero créanme que me divertí mucho experimentando con acuarela, los sabores, las formas de cada uno de los cultivos, y todo sentirlos, ¿no? Con mis compañeros, como este compañero que tienen aquí, ustedes lo conocen, Mosi, que ya no está conmigo, pero se quedó aquí para siempre, ¿no? Y hasta le dediqué, de hecho, una de las pinturas, que es la de las uvas, porque le gustan mucho las uvas. Aquí lo tengo nuevamente con las pitahayas, que es uno de los cultivos tradicionales, no se diga en la península de Yucatán, donde se produce mucho de los cultivos. Esas son 4 de las obras representativas. Son formato relativamente grande para hacer acuarelas, es de 40 por 60 cada una de ellas. Acá arriba es la que se dedica a lo que es la Nochebuena, lo que es la Flor de Muerto, las echeverias, las dalias, y bueno, obviamente son 40 y tantas obras. Fue un mundo de trabajo, pero también así fue muy, muy buena pues sí, las satisfacciones. Fue una obra que se llevó a muchos centros de exposición, desde el metro de la Ciudad de México, el túnel de la ciencia, y se inauguró en el lugar, pues yo no lo había imaginado algún día, ¿no? En el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Otro proyecto insignia se llama Semblanza de la Agricultura de las Américas. Este fue elaborado para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el 2016 y 2017. Entonces fue interesante ahí, otro gran reto. Se trataba de que, este es el proceso creativo, básicamente me dieron una lista de 20 temas de agricultura, innovación agrícola, cambio climático, todo relacionado con la agricultura, y de esa lista en Excel que estamos viendo acá arriba en las imágenes, necesitamos que lo hagas en un lienzo o en lienzos, tú organízalo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo va a ser eso posible? Y créanme lo que aquí es donde entran los dilemas que todo científico nos llegamos a topar. ¿Cuál es la problemática que voy a abordar? Bueno, ya tengo el problema es que tengo que resolver esto, pero ¿cómo lo voy a resolver? Las hipótesis, los objetivos, ¿qué es primero? ¿Qué sigue después? Parece que no, pero quiero compartirlo como una analogía para que veamos que la ciencia es también creatividad. Decíamos hace rato que la creatividad es transformación con conocimientos adquiridos. Entonces, jóvenes que están haciendo sus maestrías, sus posgrados, toda la información, el bagaje de conocimientos que ustedes traen, es hora de ponerlo en práctica y poner en práctica justamente todos esos conocimientos para poder hacerse esos interrogantes en base a esos conocimientos, como las teorías existentes, qué existe, qué se ha hecho y cuál es el estado del arte, etcétera. Entonces, va muy vinculado, el arte no está nada desligado de la ciencia. Yo creo que ese es uno de los nichos importantísimos, y agradezco mucho a mi institución, al Colegio de Posgraduados, que me ha abierto las puertas, porque siendo un científico que está interesado en el arte, pues antes pudo haberse visto como un bicho raro. No lo veo así, no me siento así para nada. Incluso en el área en la que yo me fui a preparar el doctorado es de paisaje, aún todavía
más como que alguien de paisaje que viene a hacer aquí a una escuela de agricultura, y créanme lo que encontré comentarios como esos. Sin embargo, en Campus Veracruz, y lo debo reconocer, encontré otro nicho de oportunidad, y gracias a eso seguramente mi desarrollo profesional en la institución ha crecido, y empezó desde muy temprana edad, por decirlo así, después del doctorado, porque tuve cobijo asesorando estudiantes con el programa de agroecosistemas tropicales. Entonces agradezco, y no termino de hacerlo, discúlpeme, tengo que mencionarlo. Entonces, cuando encuentro el dilema de poner estos temas en una sola charola, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí empecé a estudiar colores, incluso cómo percibo la innovación. O sea, imagínense ustedes, cierren sus ojos y piensen qué es la innovación. Piensen en un color. ¿Cómo lo ven? ¿Amarillo? ¿Lo ven rojo? ¿Cómo lo ven? ¿Azul? A lo mejor alguien va a decir, yo lo veo amarillo porque para mí es un foco y prende y siento el color cálido. Es muy válido. De hecho, ese fue uno de mis criterios para poder llegar a ese grado. Entonces, todo lo que van a ver aquí no solamente es una cuestión cognitiva, sino también una parte emocional, una parte muy intrínseca del creador. Entonces, definitivamente, aquí hice la selección de los temas, aquí se fueron más o menos haciendo una asociación como un mapa mental, o un mapa que nos ponemos a poner dónde está nuestro estado del arte del tema o del objeto de estudio que estoy trabajando, algo parecido. Se llevó en grande, como lo tienen aquí tenían que ser todos estos lienzos, 5x4, 20 lienzos, eran 20 temas, y aquí están los colores. Entonces fueron ejercicios muy interesantes, muy agobiante de alguna manera, pero el reto me encantó. Fue difícil, sí tardé como un año en hacer porque bueno, aparte de esto me dedico a hacer mis actividades normales dentro del colegio, ¿no? Y bueno, los resultados fueron muy padres, fueron muy halagadores. Terminamos con 20 obras que de alguna manera ahorita lo vamos a ver, fueron independientes, pero a su vez ese uno se unía a los 19 y todos a su vez hacían un fotomural o una composición muralística. Se exhibió en octubre del 2017 en San José, Costa Rica, todavía en presencia del doctor Villalobos, como todavía director del ICA. Entonces se hizo un libro que de hecho está todavía por ahí, si alguien lo quiere, está en librerías, en el sótano, tengo entendido que lo venden, o aquí mismo en el colegio, que es un libro que se hizo junto con la editorial de aquí del colegio, dentro de la colección para este tipo de obras. Es muy colorida, ahí viene más o menos de qué se trata. No solamente trae las pinturas o las reproducciones, sino que además el libro trae una descripción, un ensayo con los grandes expertos a nivel internacional de cada uno de los temas. Entonces, no solamente es un libro que es valioso en el sentido visual, sino que también trae mucho contenido, y yo creo que lo más relevante al final de cuentas, ¿no? Es una asociación, ese binomio entre ilustrar y un contenido. Entonces, aquí está la lista de todas las obras, de las 20, y cómo se fueron componiendo de cada una, como pues aquí pueden ver, este es el caso de la número 1, que es innovación agrícola. Y aquí pueden ver el esquema de la 20, por ejemplo, es los mercados agropecuarios representado aquí, pero a la vez están vinculados, ¿se dan cuenta? No hay una desvinculación, esta es la continuación de Entonces es como todo un mural, y a la vez se pueden separar. Esta obra pertenece a mi colección personal todavía. Me gustaría llevarla algún día a alguna institución o algún museo que la pueda proteger, porque la verdad aquí en mi casa ya no da espacio, pero es una obra que cumplió el objetivo, que era hacerle difusión. Hace rato en un encuentro en la Universidad de Zacatecas, que estoy participando también el día de hoy, estaban hablando que es diferente la difusión a la divulgación científica. La ponente hablaba que la difusión tiene que ver con la parte institucional, cómo hacemos difusión desde la institución, y la divulgación es algo parecido, pero un tanto más informal. Entonces, si eso vamos, aquí entraría tanto difusión como la divulgación. Y bueno, algunas de las obras se pueden componer de manera más cercana, como lo vemos en estas composiciones. Este es el libro que está por ahí disponible, y está con todas las obras y todos los contenidos, desde luego. Otra de las obras que también creo yo que puede ser relevante con el futuro y con el tiempo, quizá no en este momento, bueno, para mí es muy importante haberle dedicado esta obra a la doctora Bauer, que ha sido, como les dije, mi amiga de muchos años, y sobre todo mi promotora del arte, y en todos lados que Cruz Gali me promueve, lo cual le agradezco mucho y le mando un saludo. Entonces, esta es una de las obras que se hizo en la cúpula de su casa. Un poco complejo, muy complejo llegar hasta ese lugar, pero pues ahí puso el tapanco, dijo, yo te pongo todo y tú ponte a pintar, y bueno, tardamos unos meses, pero ese es el resultado. Creo que es muy interesante, y es una de las obras que me gustan mucho, sobre todo porque lleva esa dedicatoria y algo muy personal hacia ella.
Y bueno, otro de los proyectos, creo que este es el último que le quiero hablar, es el de Mariposas en Movimiento. Mariposas en Movimiento es también un tanto el interés de cómo preservar ese recurso biológico que tenemos aquí en México, hablando de las mariposas, los insectos. Y ahorita esto que se enfila muy bien con los polinizadores, pues yo estoy más que feliz porque además participo en el proyecto de la ENCUSP, que es la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Pero digamos, eso es ahora. Antes, poquito antes a eso, hice este proyecto arte que se llama Mariposa en Movimiento, dándole toda esa importancia de que mucha de la gente, y hablando de divulgación, de la gente de a pie o la gente común y corriente, que no son los expertos en el tema, que no son, bueno, no saben que la importancia de las especies, porque muchas de ellas se están extinguiendo y hay que conservarlas. En Veracruz aquí no se diga mucho de ello. Entonces, ese proyecto tuvo esa finalidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que llegara a las masas, llegara a la gente y que pudieran ser más conscientes del cuidado de estos insectos? No solamente en guías técnicas o carteles de fotografías interesantes, sino que tampoco no fue mi pretensión hacer ilustración científica, y aquí quiero hacer una distinción muy importante. Esta es ilustración naturalista, es decir, dibujar una mariposa, pero no con la precisión que hace un ilustrador científico, el cual respeto y tengo toda mi admiración por la gente que hace este tipo de cosas. Ilustración científica es llegar a la precisión de que si tiene tantos metatarsos, que tantos, o el fruto, el pedúnculo, tantos, no sé, características botánicas precisas. Incluso supera la fotografía en el sentido de que la fotografía no puede fotografiar algunas características que en la ilustración los hacen patentes, las hacen visibles. No es mi pretensión, hago la precisión, es simplemente tratar de que sea algo colorido, interesante, pero que tenga contenido. Por eso el proceso creativo de aquí, tengo mis profesores, desde luego, de vida. Uno de ellos es Leticia Arango, que es ilustradora científica justamente, y con ella tuve una situación de discusión en el decir, ¿cómo voy a distribuir las mariposas en un 50 por 50? Imagínense, en una obra. ¿Van a ser distribuidas así o de qué manera? Y ella me pone retos. A ver, piensa, el arte, y aquí también vale la pena mencionar, el arte no es nada más sentarme y hacer dibujos, ponerle color. También es un proceso cognitivo muy serio y requiere obviamente una planeación y un conocimiento tanto de proporción, de la escala, de la armonía, para no saturar de colores y muchos elementos o principios que bueno, no se trata de hablar el día de hoy de ello, pero se deben de considerar. Entonces, una vez que ya tenía mi plan A, yo dije, voy a hacer el plan B, que sea en el movimiento, que se llame precisamente mariposa en movimiento, porque una mariposa no la puedo hacer estática, que se sienta que se está moviendo, ¿no? Entonces, aquí empiezo con los dibujos, no trabajé de ejemplares vivos, fueron de fotografías, de imágenes de internet y de algunas que yo mismo saqué, para poder hacer primero las fotos, se recortaron y se empezó a hacer la distribución, en un papel en la proporción que yo iba a trabajar. Ya después de ahí se distribuyeron, se empezaron a poner la acuarela, se le puso color, y bueno, este proceso llevó muchos meses, porque obra en particular llevó muchos meses de trabajo, créanmelo. Es agobiante, pero muy satisfactorio igual. Aquí pareciera que son imágenes que ya van semejando a algo de ilustración científica. Repito, no era mi objetivo porque ni siquiera quizás la antena corresponda como es, ¿no? Pero da una idea de una valoración del color y vivir esa experiencia de los colores y la armonía de las mariposas. Aquí se hizo también adicional, bueno, de este proyecto, bueno, tengo la obra original, de ahí salieron reproducciones, se hicieron incluso mascadas que ya se terminaron prácticamente, bueno, quedan por ahí algunas, pero ya se agotaron, pero tenían no solamente el sentido de bonito, o sea, el adjetivo, ¡ay, qué bonito! No, llevaría un poco más de sentido de identidad, de expresión y dar más allá esa de la parte científica. Entonces, se acompaña de un pequeño folleto en el cual van los nombres científicos de cada una de las especies que se ilustraron, van las especies recortadas de las originales, y bueno, aquí tuve el apoyo del doctor José López Collado, que me hizo una revisión técnica y algunas correcciones que se hicieron, lo cual le agradezco al doctor Collado. Y como verán, pues varios de ustedes han sido actores en mucho de mi trabajo, les agradezco por eso enormemente. Y bueno, aquí están algunos de los ejemplos. Esta de la izquierda es la obra ya terminada, que es de 48 por 48 centímetros exactamente. Y bueno, de la derecha son las imágenes de lo que es la mascada, que es parte de una colección de biodiversidad de México. Entonces, se están haciendo otras. Bueno, estoy en planes, pero a veces lleva tiempo, inspiración, y pues no es así como quisiera
que lo hagamos rápido, ¿no? Entonces lleva un empaque. Y aquí quiero aprovechar para los jóvenes. Yo creo que es importante hacer el siguiente comentario. Cuando yo trabajo estos proyectos, no solamente pienso en la parte, no me mueve, y eso quiero ser muy honesto, no me mueve la parte del dinero en primera instancia, pero también tenemos que hacerlo. O sea, también tenemos que ver cómo generar recursos, cómo ser creativos. Y la creatividad no solamente es producir y ya produzco y lo que sigue. No, también sigue que nosotros lo podamos llevar a las manos de los clientes. Y para eso, cuando yo produzco 100 mascadas de esta calidad, tengo que pensar hasta en el logotipo, en todo esto, y cómo generar empleos para otras personas. Entonces yo aquí generé una cadena de 6 proveedores distintos, desde el impresor, desde la persona que hacía las bolsitas de terciopelo, los empaques, y eso fue una experiencia pues diferente porque no lo había experimentado, y cuando tú ves caras de felicidad, que la persona que hizo las bolsas de terciopelo ya recibió su pago, o sea, todo ese beneficio que está detrás de telones, que no se sabe, es muy satisfactorio, y créanme lo que eso lo podemos hacer, creo que todos desde nuestra trinchera en la actividad que hagamos. A veces ¿no? He escuchado al doctor, nuestro director general, Villanueva, Antonio Villanueva, que dice, expandan sus posibilidades. Y bueno, creo que eso quiero hacer yo. El colegio es una institución muy noble, y me entrego al colegio por exclusividad, pero cuando me abre estas puertas para hacer estas cosas, creo que permite que podamos difundir más nuestro quehacer y el de otros, ¿no? Para darle más sentido. Ya para ir terminando, comentarles que pues no nada más el arte se lleva al lienzo, y es lo que yo he hecho, sino que está en el arte de diseñar jardines, que es lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida. Hoy, este mes, de hecho el 21 de mayo, cumplo mis primeros 50 años, digo porque nunca sabe uno, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que me puedo dar el lujo de decir, ahora ya quiero hacer lo que yo quiera. No es que antes no lo haya hecho, de hecho sí he hecho lo que he querido, pero ahora quiero dedicarme a hacer mis jardines y diseñar jardines y trabajar con flores, y todo ese bagaje de experiencias ya también disfrutarlo de una manera que se sienta disfrute. Entonces muchas de las experiencias se han hecho jardines con comunidades como Tepechilotla, y en otros lugares se han diseñado, o sea, he trabajado con artesanas, dándoles cursos de capacitación de cómo dibujar, cómo los elementos de pintura, los colores, etc. Entonces, es tan satisfactorio todo esto que la verdad, pues, con esto quiero dejarles, pues, con estas imágenes, ¿no? Que los jardines también es otra manera de representar los colores, ¿no? Que los colores van en la tierra. Doctora, le agradezco muchísimo, con esto termino. Muy bien, Cruz, nos perdiste, creo que nos perdiste la última diapositiva, pero ya estabas por terminar, se congeló su imagen. Sí, qué pena, pero bueno, casi estuvo todo, ¿no? Nada más les hablé de los jardines, que de alguna manera es otra manera de hacer arte, ¿no? Y el arte, no impregnarlo, los pigmentos solamente en un lienzo, sino también impregnarlos en la tierra, o sea, el medio para que se pueda dar esa Bien, tipo de ya te volviste a congelar. Ay, Dios. Bueno. Ya me salgo, doctora. Oye, Cruz, aquí ya tenemos algunos comentarios. No sé si alguno de los presentes en el seminario quiera levantar la mano para decir sus preguntas o comentarios. Te puedo decir, bueno, doctor Ponciano, adelante. ¿Ya me pueden ver, verdad, doctora? Sí. Qué bueno, aquí estoy con ustedes, gracias. Pues felicitarte, Cruz Gali, y es bien grato ver tu evolución que has tenido, ¿no? Yo afortunadamente tuve la oportunidad de en aquellos años, cuando hiciste tus primeros, para difundir los posgrados de Chapingo, eran algo muy llamativos tus pinturas, y eso llamaba mucho la atención, ¿no? Y creo que desde entonces, pues yo puse ahí que ya tenías tu estilo, ¿no? Tu sello. Y bueno, y ahora es grato ver cómo vas evolucionando y ver, digamos, esto de expandirte. El universo normalmente está en expansión, y qué bueno que tú andas en eso. Y ahora de ver las cosas integrales, ¿no? Digamos, de las mariposas, del jardín, las mariposas, las abejas y todo en general que se relaciona con nuestro quehacer, ¿no? Y creo que eres un ejemplo de que
digamos con los talentos de cada persona, pues el colegio se proyecta, ¿no? Y se muestra. Entonces, pues nada más felicitarte y bueno, adelante, ¿no? Espero que eso nos inspire, ¿no? A otros digamos, dices que tú ya vas a cumplir 50 años, ¿no? O algo así, entendí. Pero bueno, dices, tus primeros 50, yo creo que vas a vivir otros 50 como para seguir inspirando a jóvenes, a personas de diferentes edades para que veamos que no hay edad, ¿no? Uno puede hacer las cosas y evolucionar y de pronto pues ir haciendo otras cosas como tú dices, ¿no? Me llamó mucho la atención esto de que quieres más libertad, ¿no? A pesar de que en la institución pues es algo bien interesante, ¿no? El de libertad con responsabilidad es algo muy interesante de la institución que hay que agradecer y hay que conservar. Felicidades, Cruz. Un abrazo. Gracias, doctor Ponciano. Un saludo hasta donde andes. Bien. Aquí hay un comentario del doctor Jorge López Collado, Jorge, que dice, hey, a veces la fotografía puede tomar muchos detalles que la pintura no. Está viendo la fotografía porque a él le gusta mucho la fotografía. Sí, tiene toda la razón, doctor Catalino. Sí, claro. Se complementan. Sí, claro. Bien, el doctor Arturo Pérez Vázquez dice, doctor Cruz, en primer lugar, felicidades, excelente ponencia, muy rica, inspiradora y cromática. Una historia de vida trascendente. También tiene una pregunta él mismo que dice, ¿alguna vez has tratado de retratar la cosmovisión de las culturas indígenas? ¿De cómo conciben la naturaleza, la milpa, el universo? Sí, pero no tan así, doctor. Realmente ha sido un poco jugar con algunas, en el proyecto de expresarte la tierra, cultivo, tributo a los cultivos nativos de México, están rescatadas varias leyendas y varios usos y costumbres de pueblos, pero ir a trabajar con ellos sería fascinante. Yo creo que ya que me jubile, lo voy a considerar mucho, irme a trabajar en una comunidad y ponerme a pintar allá, ¿verdad? Pero pues lo estoy tomando como una visión por lo que me acabas de decir, doctor. Gracias. Jorge López Collado agrega que su teoría es que el paisajismo en los jardines se ven más bonitos porque implica fractales de segundo o tercer grado. Él también está en esas teorías. Gracias, doctor. Y vincule la ciencia, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos también comentario de la doctora Lango. Gracias por su trabajo y la posibilidad de ver la ciencia desde el arte. Nancy Nazario les ama, dice, muchas felicidades, doctor, una presentación muy colorida. Ver la agricultura reflejada en arte es muy bello. Mi pregunta, de todas sus obras, ¿cuál es su favorita? Además de que haya tenido un impacto en su carrera, sentido de pertenencia e identidad. Híjole, Nancy, no me preguntes eso. Es que es como decir, si tú tienes 3 hijos, ¿cuál quieres más, no? ¿Quieres más? Tampoco no, doctora. Quienes tienen hijos ya saben esta pregunta, no es. Pero te voy a decir, yo creo que por cuestiones emocionales, sentimentales, la favorita, es un autorretrato que hice en el 2001 y lo conservo todavía, no se los presenté aquí porque no venía a hablar yo de mí, venía a hablar un poco de la relación arte-agricultura, pero yo creo que ahí se encierra mucho de mi historia. Y si vamos a una parte todavía más fuerte, que quizás sea la mejor, fue una que le dediqué a mi madre en el año 2012, que fue en esta colección de cultivos nativos que es sobre la flor de muerto, de tajetes, que justamente ese año murió mi madre y ahí está básicamente cuando está la carroza, o sea, en papel picado, está retratado, hay unas palomas y al parecer sí hubo unas palomas que volaron el día de su funeral. Entonces yo creo que esa es la más importante, Nancy, esta última. Sí. Abel QN dice, muy grata presentación con tu trabajo de arte y científico en buena hora. Felicidades. Gracias, Abel. Sí. Galdi Hernández dice, muchas felicidades, doctor Cruz, por compartirnos su pasión artística a través de esta excelente presentación. ¿Nos podría detallar los componentes del mural de agroecosistemas
de ecosistemas e identidad de nuestro campus. Le felicito por todas sus obras, en especial me encantó Mariposas en Movimiento. Un gusto en conocerle y poder escucharle. Sí, es el doctor Gregorio Hernández, es egresado de con ustedes. Doctor, sí, no me equivoco. Doctor Gregorio. No, pues, creo que es Galdi Hernández. Es Galdi Hernández. Perdón, Sí, Gali, es que sí, perdón. Mira, nuestra Gali. compañera. Gali, mucho gusto. Bueno, para hacer eso tendríamos que hacerlo en vivo y ya que ahorita se termina todo esto de la pandemia, vamos a darnos una oportunidad. Okay. Ahorita, exacto, es el otro evento, ¿no? Pero básicamente, y lo que vimos en el taller participativo con los profesores, que decía que es un trabajo colectivo, trabajamos sobre la parte, el pasado, el presente y el futuro, o sea, cómo visualizamos el campus de Veracruz en el futuro. Vimos también la parte académica, ¿no? La parte de vinculación, la parte de la docencia y la parte de la investigación. Entonces, son básicamente como que 3 paneles, si los dividimos de todo, mide 7 metros de largo. Entonces, básicamente está desde los orígenes, desde el origen totonaca, no porque el campus sea de esto, sino por ubicarlo geográficamente o vincularlo con una cultura. Desde ahí partimos, ¿no? Y incluso está un volador de Papantla dando vuelta por ahí en la entrada, y luego viene, pues viene toda la parte de los agroecosistemas como tal, ¿no? De los elementos que lo involucran. Incluso el día que estaba ya dando los últimos retoques, recordar, el doctor Arturo llegó y dice, oye, le falta una lagartija, y le puse la lagartija en ese momento. El doctor Arturo no me dejará mentir. Y en el taller dicen, aquí debe haber burros, porque los burros son de acá, de este sitio de Agostillo, ¿no? Y pues los pusimos también. Entonces, es como que es un trabajo colectivo, Gali, si te das cuenta, pues no se lo puedo explicar en este momento, pero sí tiene los elementos relevantes del programa. Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, a ustedes. Viridiana dice, muy grata presentación, ¿hay algún medio para conocer más de tu trabajo? Y GP dice, felicidades doctor Cruz por los logros, debe ser el liceo, por los logros y aportaciones, que alcance otros 50 años para que siga creando este arte tan colorido y con tan buen balance, que es muy atractivo para la vista y además con información adicional. Mónica, ¿puedo hacer uso de la palabra? Espérame, eres tú, Carmen, tú la tienes levantada. Sí, estaba dejándote por el último, pero perdóname, Carmen. No, adelante, déjame al último. Ok, ya es. ¿Ya? ¿Ibas a comentar algo? Pues. Sí, si quieren también comento antes que leo la palabra, Carmen, si me hace favor, de los comentarios que me hacían sobre la parte de conocer mi trabajo. Está en la página, todo está en construcción, pero cruzgali.com, o bien por redes sociales, Cruzgali, así AA-L-I latina, o J. Cruz García Alvarado. También ahí publico muchas cosas, pero es más personal, de mi cumpleaños, mi fiesta y cosas así. Y en Cruzgali publico ya cosas, ya propiamente lo que vimos hoy, como para el interés ya del arte, ¿no? Y ya si a alguien le interesa ver más de eso, me puede contactar al correo cruzgali@gmail, o jcruz@colpos.mx, ¿verdad? Ahora sí, Carmen, adelante, por favor. Bueno, pues en primer lugar, un gran agradecimiento por todo lo que has hecho por nuestro campus. Desde ese mural maravilloso en el que efectivamente me fascina, porque empiezas en la primera esquina, en el lado izquierdo, viendo hacia el frente, con una pareja. Tú decías 2 visionarios, y yo te decía un visionario y una visionaria, equidad de género, no importa quiénes hayan sido, pero esa sensibilidad que tienes tú para captar toda una realidad y después pasmarla con tu arte es maravillosa. Y sí, efectivamente, nuestras raíces del campus Veracruz son prehispánicas. Ahí estuvo la cultura de remojadas. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando se hicieron las terrazas de la laguna, se encontraron muchísimas piezas arqueológicas. Entre ellas, el duende de los hongos, así la catalogó un antropólogo. Desgraciadamente todo ese acervo se perdió porque los 2 que fueron jefes de campo se llevaron todo esto. Y no nos damos cuenta que nosotros somos pasajeros, que debíamos de reintegrar todo esto. Un día de estos voy a ver si todavía se consigue algo. Y algo maravilloso también es
que después de ese rescate cultural maravilloso de nuestros orígenes, de nuestros pueblos, como ahora les dicen, originarios, porque así no les decíamos antes, empiezas con que en base en eso, ¿cómo ellos manejaban los agroecosistemas? Las protochinampas son un ejemplo de cómo los manejaban de una manera totalmente sostenible. Y luego tú, con la ciencia que generan todos mis compañeros, lo que se ha logrado hacer cuando ya acabes a las familias viviendo de una mejor manera. Me encanta. Y bueno, en donde cierras con broche de oro para mi campus, fíjense, ya me lo apropié, soy una gandalla. Es en el taller infantil, qué belleza. ¿Cómo lograste motivar a todos esos chiquitos para que plasmaran lo que habían visto en el campus, para que se sintieran parte de ese arte tuyo? Muchas gracias, de veras, ¿eh? Y 50 años son muy pocos, Cruz. Tengo 78, dime. Y luego de repente me siento como de 20. Claro. Cuando de repente hago me azoto con mis ancianidades y digo, no, pues sí tengo 78, no 20. Un abrazote, sabes que te admiro y quiero más. Y igual, Carmen, gracias. Gracias, Mónica, por todos los seminarios presentados. Y Alberto también. Sí, Alberto también. Sí. Cruz, ¿quisieras dar un cierre? Bueno, el cierre creo que pues ustedes ya me pusieron de buenas, ¿verdad? Con tantas felicitaciones y buenos deseos. Estos 50 años que lo sienta como todo un chaval, ¿no? No, pues realmente eso es lo que yo quiero dejar de mensaje a los jóvenes. Sobre todo veo que debe haber nuestros estudiantes y a los jóvenes que nos ven más allá, fuera de nuestras aulas, de nuestro ámbito del colegio de posgraduados, de que sigamos nuestros sueños. Yo creo que eso es lo que a veces nos limita, ¿no? Y que no ver también otra cosa importante que tiene que ver con el tema de hoy, que no veamos la ciencia cuadrada, que la vemos como una realidad, como un lienzo que nos ponen, ¿verdad? A veces esa ciencia la enmarcamos de manera muy sin ver otras cosas. Y cuando nos limitamos a la creatividad, yo creo que la creatividad está fuera incluso de ese cuadro. La creatividad está al lado, o a veces no le hacemos caso a nuestro lado derecho de nuestro cerebro, ¿no? Donde está la creatividad. Integrémoslo. Yo creo que la ciencia es creatividad. Entonces, ciencia y arte han sido una cosa que desde el Renacimiento se dijo, no pueden estar separados. Y con mayor razón, desde ahí vino el progreso, ¿no? Un progreso más notable. Desde la Edad Media no es que no lo haya habido, pero desde el Renacimiento es donde se reconoció en el humanismo que el hombre realmente podía llegar a muy lejos cuando lograra integrar el arte y la ciencia. Entonces yo creo que estamos en una institución que nos permite ver eso. Yo me siento como profesor, como parte de esta comunidad, muy integrado porque me ha permitido abrir y lograr esto y llevarlo a mis estudiantes, y quiero que ya finalmente, con esto termino, que esta libertad, compartirla y que no se limiten, que la libertad existe mientras lo hagan con toda la responsabilidad y conocimiento. Por eso la creatividad se basa en los conocimientos para poder generar nuevo conocimiento o nuevo arte. Gracias, doctora. Pues te despedimos con un aplauso. Sí, gracias a ustedes. Más virtual, pero bueno. Y quedan invitados para la próxima semana. El seminario va a estar a cargo del doctor Reta, quien nos va a hablar acerca de innovación en la acuacultura. Bueno, nos vemos. Gracias, adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bye, bye. Mira, ahí está tu obra allá atrás. Gracias, qué gusto. Saludos especiales al Campus Veracruz. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. Adiós.